Qué maravillosa mañana que Dios nos ha dado, ¿eh? Amén. Fresca, pero una hermosa mañana. Vamos al libro de Mateo, por favor. El primer libro del del Nuevo Pacto, el primer libro del Nuevo Pacto, el número 40 de la Biblia. El número 40 de la Biblia. Voy a pedir en esta mañana que los niños todos estén sentaditos con sus papis para que no se distraiga nadie. Quiero esta mañana hablarles acerca de 4 lecciones. Abran su Biblia allí, Mateo capítulo 18, verso 1 al 6. Si alguien está cerquita de un hermano que no lo encuentra, ayúdelo enseguidita. Y aquellos que pueden anotar, anoten para que no se distraigan. Bien. El título del mensaje, escuchen bien, el título del mensaje es: si nos acercamos, escuchamos mejor. ¿Amén? Si nos acercamos, escuchamos mejor. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando nosotros queremos escuchar una conversación? Mayormente los que son chusmas, que se quieren acercar para escuchar mejor la conversación, ¿cierto? ¿Qué hacen? Van estirando la oreja así, la oreja parece una corneta, ¿no? Van estirándola así para ver si puede captar algo, si puede escuchar algo. Si nos acercamos, escuchamos mejor. Pero en este caso, es acercarnos al Señor para poder escucharlo mejor a Él. ¿Amén? Mateo capítulo 18, verso 1 al 6. A ver qué nos dice. En aquella hora, los discípulos se acercaron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, si no fuerais transformados y llegarais a ser como niños, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, cualquiera que se humilla como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino de asno y lo hundieran en lo profundo del mar. ¡Wow! ¡Wow! Impresionante. Les voy a pedir que todos los que tengan que ir al baño vayan ya y después no se mueva nada. Porque me distraen mucho cuando se mueven, andan, van, vienen, ¿sí? Y mayormente los pequeñitos traten de mantenerlos quietos. Y los que no son tan pequeñitos también. 4 lecciones quiero presentarles en esta mañana para poner en práctica. Diga, debo poner en práctica 4 lecciones. Lección 1, acercarse para escuchar a Jesús hablar. Cuando nosotros queremos escuchar a Jesús hablar, nosotros tenemos que acercarnos a Jesús. ¿Sí? Esto es lo que hicieron los discípulos. Para escucharlo, ¿qué hicieron primero? Se acercaron a Jesús. La segunda lección que quiero mostrarles es entender quién es el más grande en el reino. Esto es importante entender. ¿Quién es el más grande en el reino? Al revés de lo que el mundo entiende por ser grande, en el reino de los cielos, el más grande realmente es el que se humilla. ¿Amén? 3. Humillarse para ser transformados. Esta es la tercera lección que quiero mostrarles en esta mañana. Y 4. La primacía, es decir, la prioridad de Jesús por los niños y por los que son como niños, es decir, aquellos que han creído como niños. ¿Amén? La lección 1, comenzando con la lección 1, acercarse a Jesús para escucharlo hablar. Si ustedes observan, en el verso 1 dice: en aquella hora los discípulos se acercaron a Jesús diciendo. Ahora, quiero que observen conmigo cada detalle de esto. Este detalle tan simple es un detalle teológico no menor,
que el creyente o la persona que busca al Señor tiene que acercarse a Él. Y tiene que acercarse sabiendo que hay un Señor, que hay un Dios. Y que es galardonador de los que le buscan, dice Hebreos 11:6. ¿Cierto? Entonces toda persona que quiere escuchar al Señor, que quiere hablar con el Señor, debe acercarse a Él. Lo que hicieron los discípulos fue, acercándose a Jesús, le hablaron. Le hablaron a los gritos, le hablaron desde lejos, no se acercaron y le hablaron. Y esto también muchas veces tiene que ver con el respeto, ¿sí? Cuando tenemos que hablar con una persona, cosas privadas, no debemos andar a los gritos, sino acercarnos a la persona y hablarle en privado. Esto también tiene que ver con el respeto, no solo con el respeto al Señor, sino con el respeto entre personas también. No andar hablándoles a los gritos y desde lejos. ¿Amén? Dice, este detalle que me impactó, fue lo primero que me impactó en estos pasajes cuando estaba estudiando. Este detalle tan simple, se acercaron, nos hace un planteo teológico fundamental. ¿Cuál es? De que toda persona debe acercarse al Señor constantemente para escucharlo hablar. Si ustedes quieren una conversación de primera mano con el Señor, tienen que acercarse. La Biblia dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. El Señor ya se acercó a nosotros por medio de Jesús. Cuando Jesús dio su vida en la cruz, cuando Jesús caminó sobre esta tierra, era Dios con nosotros. Él ya hizo la primera tarea, o la tarea fundamental de acercarse Dios al hombre. Ya está hecho. Ahora a nosotros nos corresponde acercarnos al Señor. El Señor siempre está a nuestro lado. Solo somos nosotros los que nos alejamos de Él, ¿o no? Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Pues Él está planteándonos esto, que es un planteo teológico fundamental. El hombre debe acercarse al Señor. Y los discípulos mayormente son los que más deben acercarse al Señor. El que dice, yo quiero ser discípulo del Señor, es el que más debe acercarse al Señor. Y el discípulo, el que ha decidido ser discípulo del Señor, debe vivir cerca del Señor para escucharlo hablar. Porque no es tanto que el Señor nos escuche a nosotros hablar y hablar y hablar y hablar, sino nosotros escucharlo a Él, decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer. Ese es el discípulo. El que escucha al Señor decirle lo que debe hacer. ¿Amén? Ahora solo los interesados se acercan. Hay una diferencia y cuando dice que los discípulos se acercaron a Él, no dice los curiosos, dice los discípulos. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Sucede un accidente en la calle. Ustedes tienen gente curiosa que se acerca y rodea, pero tiene gente que se acerca para ver si puede dar una mano, si puede ayudar. Entonces son los participantes y los curiosos. Son los que participan para ver en qué pueden ayudar y son los curiosos que desde lejos, cuando le piden ayuda, no están. Entonces, no son los curiosos, no son los curiosos los que se acercan al Señor, son los discípulos los que se acercan para escucharlo hablar. Algunos se acercan por curiosidad, pero no hay trascendencia. En el que se acerca por curiosidad no hay trascendencia. Ahora, el que se acercó un día por curiosidad y fue impactado por la palabra, entonces en esa persona hay trascendencia. Esa persona cambió la historia. En su propia vida cambió la historia. Qué importante que es esto. Acercarnos al Señor para escucharlo. Acercarse a Jesús también tiene su precio. ¿Por qué? Porque vean ustedes en el desarrollo que vamos a hacer ahora. Los discípulos se acercaron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y Jesús de pronto no les contesta eso. No les dice eso. Si ustedes observan los pasajes, no les contesta a eso. Eso se lo contesta en segundo lugar. En primer lugar les dice, no es tan importante quién es el mayor en el reino, sino quién entra al reino. Entonces muchas veces también tiene su precio acercarnos al Señor, porque cuando nos acercamos al Señor es
lógico que el Señor nos hable a nosotros, pero también se paga un precio. ¿Por qué? Porque es muy probable que el Señor en nuestro andar con Él nos corrija. Y en muchas oportunidades nos haga cambiar de idea, nos persuada de que lo que estamos pensando o haciendo no es lo correcto. Entonces, ¿por qué mucha gente no quiere acercarse al Señor? Porque no quiere ser corregido. ¿Por qué no se acerca al Señor? Porque no quiere que nadie le diga lo que debe hacer. Entonces, la gente no se acerca porque no quiere que alguien venga y le diga, mirá, como estás caminando o lo que estás haciendo está mal. Y como no quiere ser corregido por su orgullo egoísta, por su orgullo arrogante, no quiere ser corregido, no se acerca. ¿Ah? Entonces, ¿quiénes se acercan al Señor? Los que no tienen ningún problema en que el Señor lo corrija cuando lo debe corregir. Amén. Porque esa es la maravillosa comunión con Dios. En que no solo podemos hablar con Él, sino que cuando Él nos quiere corregir, nosotros estamos abiertos para corregirlo, para corregir, ¿sí? Para corregir nuestras cosas. Esto es lo maravilloso, porque esto es lo que Jesús hizo con estos discípulos. Si ustedes observan, ustedes observarán que cuando ellos se acercaron para preguntarle quién es el mayor en el reino de los cielos, Jesús los corrigió. Y le dijo, no es lo más importante quién es el mayor en el reino de los cielos, sino quién entra al reino de los cielos. Después le contestó, en segundo lugar le contestó lo que ellos preguntaron. Pero ¿qué es lo que hizo? Corregir. La pregunta no era correcta. Si ustedes observan, en más de una oportunidad le preguntaron al Señor quién es el mayor en el reino de los cielos. De hecho, la mamá de los hijos de Zebedeo, de Juan y Jacobo, vino a decirle y se postró delante del Señor a decirle que si era posible que Juan y Jacobo se sentaran uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús dice, no saben lo que están pidiendo. Dice, no sabéis. Le dice, no sabéis. No le está diciendo a la madre, no sabéis lo que estás pidiendo. Dice, no sabéis lo que está pidiendo. Porque sabía que la madre había sido incitada por Juan y Jacobo para que le preguntara eso a Jesús. Mamá, anda a preguntarle. Vos, ¿por qué tenés más cara que nosotros? Preguntale a ver si nos podemos sentar uno a la derecha y otro a la izquierda de él. Y la mamá, como mamá, fue a pedir por sus hijos. Cuidado, mamá, cuando hagan un pedido por encargo de sus hijos, a ver si terminan metiendo la pata. Que pobre mamá, la dejaron en evidencia. Pobre mamá, la dejaron en evidencia. Ella, con todo su amor de mamá, fue a pedirle a Jesús que sus hijos se sentaran uno a la derecha y otro a la izquierda, como para que sean los más importantes en el reino. Y Jesús le dice, no tienen ni idea de lo que están pidiendo, no es mío darlo eso. Y la mamá, me imagino la cara de la mamá, la vergüenza que debe haber tenido después de sentirse descubierta de esa forma. Dice, no es mío dar eso, no es mi asunto dar eso. Eso está reservado para quienes está reservado. Y no es para ustedes. Y no es para ustedes. La pregunta y la corrección, ¿quién es el mayor sino quién entra en el reino? El verdadero discípulo quiere estar cerca del maestro aún a riesgo de ser corregido. Y quiero ver la segunda lección que quiero mostrarles en esta mañana. Sigamos en el verso 1, la parte B. La pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús mostró el ejemplo de los gobernantes y de los servidores o los esclavos. Jesús les dice allí en Mateo 18, le dice, no son mayores los que son servidos, sino los que sirven. Dice, tienen como ejemplo los gobernantes de la tierra. Los gobernantes de la tierra, ¿qué hacen? Tiranizan, oprimen a la gente, y para la gente ellos son los mayores. Sin embargo, los mayores son los que sirven, no los que oprimen y los que aplastan a la gente.
no son mayores ellos. Ellos ejercen su autoridad, pero no significa que sean mayores. Por ejemplo, cuando se sientan a la mesa, le dice Jesús, cuando se sientan a la mesa, ¿quién es mayor? ¿El que se inclina a la mesa o el que sirve? Por supuesto, todos respondieron, el que se inclina a la mesa es mayor, porque para eso tiene servidores. Pero dice Jesús, entre ustedes no será así. El mayor será el que sirve, no el que es servido. El reino de los cielos, en el reino de los cielos no tiene que haber servidos, sino servidores. Porque Jesús mismo dijo, yo no vine para ser servido, sino para servir. Entonces toda persona que quiere ser grande en el reino, que quiere ser mayor en el reino, debe ser el servidor de todos. Es decir, esto no les está diciendo que tiene que ser esclavo de todos. No, Señor, tiene que ser aquel que tiene servicio en sus manos, que en su corazón siempre tiene servicio, que quiere servir a los demás. Aquel que cuida a la gente, aquel que va a buscar a la gente, aquel que cuando alguien necesita algo está dispuesto a ayudar. Esa es la persona, ese es el mayor. Esa persona es mayor, no aquel que espera a que se le dé todo, a que se le sirva todo. Escuchen bien esto, por favor, en esta mañana, porque es importantísimo para nosotros, como pueblo de Dios, entender que somos servidores. Que el Señor nos hizo libres para ser esclavos por amor. Él, mirá querido hermano, mirá querida hermana, el Señor nos hizo libres de las cadenas del pecado y de la muerte para que nosotros decidamos voluntariamente servir a nuestro Dios en esclavitud por amor. Entonces aquel que considera en su vida que es servidor, nunca va a tener problema en servir a la gente. Nunca va a tener problema en servir a Dios. Nunca va a tener problema. Nunca va a cuestionarle a Dios por qué pasa esto así o por qué será aquello así. Sabe que está sirviendo a un Dios grande. No somos grandes servidores. Siempre decimos lo mismo. No somos grandes servidores ni hay grandes siervos. Hay servidores y siervos de un gran Dios. Amén. Sí, Señor. Amén. Somos servidores, somos siervos de un gran Dios. No es el tamaño del servidor, es el tamaño de aquel a quien servimos. Amén. Denle un aplauso fuerte esta mañana. Si se sale el frío, fuerte. Aleluya. Aleluya. Así es la secuencia. Miren, quiero mostrarles la secuencia. ¿Qué dice en el verso 2? Llamó al niño y lo puso en medio. ¿Qué hizo el niño? ¿Respondió? El niño respondió. ¿Respondió al llamado? Dígame, ¿sí o no? Respondió al llamado. ¿Qué es eso? Es obediencia sin desconfianza. Porque Jesús no fue hasta donde estaba el niño. Llamó al niño y el niño vino. Entonces cuando el niño vino lo puso en medio. Y lo puso como ejemplo. Ah, qué maravilloso es que a una persona que obedece Dios la ponga como ejemplo. Aleluya. ¿Sabes qué te presenta en sociedad Dios? Cuando en tu corazón hay obediencia, Dios te presenta en sociedad, porque tu corazón es como corazón del niño ese que obedeció. Jesús lo llamó. El niño vino y lo puso en medio de ellos. Y que le dijo, muchachos, vean a este niño. Vean ustedes a este niño. Quien no tome el reino de los cielos como este niño, no entra en él. Quien no tenga la humildad, sin desconfianza, como este niño, no entra en él. ¿Ven? Qué maravilloso es cuando un creyente, cuando Dios toma a un creyente y lo presenta en sociedad, porque ese creyente ha obedecido a cada paso que Dios le ha pedido. Miren, hermanos, no hay nada más hermoso para un creyente, para un discípulo que obedece al Señor, que Dios lo vaya exaltando en la sociedad. ¿Cuándo Dios exalta a una persona en la sociedad? ¿Cuándo Dios lo exalta delante de los hombres?
¿Es necesario que Dios se pare al lado tuyo y diga, les presento, este es mi siervo obediente? No es necesario. La misma obediencia al Señor es la que te va a exaltar. Amén. ¿Por qué Jesús no tomó a uno de los discípulos y lo llamó y lo puso en medio como ejemplo? ¿Por qué llamó a un niño? Porque le quería mostrar a través de la vida de ese niño lo que era obediencia sin desconfianza. ¿Se merece Dios que desconfiemos de Él? No. Ese niño obedeció. ¿Y qué ese niño era un niño de la edad del cuestionamiento o era un niño de la edad del por qué? Ustedes vieron que hay niños que ya pasan de ser niños y comienzan a cuestionar todo a los padres. Pero hay niños que cuando son niños preguntan a todo por qué, que a veces te aburren con los por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué papi así? ¿Por qué? Porque ellos son curiosos y de la única forma que tienen para aprender y la única forma que lo pueden expresar es preguntando ¿por qué? Entonces es la edad de los por qué. Ese es el niño que Jesús pregunta, que Jesús presenta. El niño de la edad de los por qué. Porque la curiosidad hace que la persona aprenda. Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Qué es lo que me quiere decir esta palabra? Esa curiosidad es la que lleva a las personas, al creyente que ha tomado el reino de los cielos como un niño, a aprender constantemente. Dios no tiene problemas con las personas que les preguntan, ¿por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué lo tengo que hacer así? ¿Está bien de esta manera? No tiene problemas con ese creyente. Dios tiene problemas con la persona que cuestiona todo, que todo cuestiona. Que todo cuestiona pero no obedece. Con esa persona tiene problemas. Bueno, con esa persona la tenemos problemas todos. ¿Cierto? Qué maravilloso es un discípulo que pregunta todo porque quiere saber. No porque quiere cuestionar, sino porque quiere saber. Qué maravilloso que es. Quiere saber. El pueblo quiere saber. Lo puso como ejemplo. Esta es la lección 2, la segunda lección que quiero mostrarles. Que cuando Jesús llamó al niño y lo puso en medio, lo puso como ejemplo de obediencia sin desconfianza, del niño de la edad del por qué. La tercera lección que quiero mostrarles está en el verso 3. Y dijo, de cierto os digo, si no fuerais transformados y llegarais a ser como niños. Escúchenme, hablando de esto, es la forma de aprender, niños de la edad del porqué, es la forma de aprender. Punto 1 que quiero mostrarles de esto, si no fuerais transformados. Acá hay algo teológico que yo quiero mostrarles. Trataré de hacérselo muy sencillo, pero esto es tan importante para nosotros. Esto es lo que encontré en este pasaje y préstenme atención, en este momentito por favor préstenme atención. Aquí dice, si no fuerais transformados. ¿Por qué yo les digo, usemos la Biblia textual? Anímense a usar la Biblia textual. Porque hay un problema teológico en este párrafo. Aquí, si ustedes observan, dice, si no fuerais transformados. ¿Saben qué significa esto? Esto es una voz pasiva de tercera persona. Es decir, aquí se ve el detalle de alguien que está haciendo la transformación en las personas. Si la persona toma el reino de los cielos como un niño, es transformado por alguien. A diferencia de lo que dice la Reina Valera le dice, si no os volvéis y os hacéis como niño. ¿Cuál es la diferencia? En uno es una voz activa. La Reina Valera lo toma como una voz activa. Es decir, yo tengo que volverme, yo tengo que hacer. Y el problema es que no soy yo el que tiene que hacer, no soy yo el que tiene que volverse como niño. Es que cuando soy transformado por el Señor, por la mano del Señor, por la gracia del Señor, me vuelvo como un niño. Entonces la voz pasiva de tercera persona te dice la acción de alguien que está haciendo la tarea en tu vida. Ser transformados
Si no soy transformado por el Señor, no puedo entrar al reino de los cielos. Entonces hace que la salvación sea por gracia y no por obra. Amén. Aleluya. ¿Ven? Hay una gran diferencia entre que yo me vuelva como niño y a ser transformado, eso me hace como un niño. Porque la voz pasiva de tercera persona muestra que hay alguien que está haciendo la obra. ¿Quién es? El Señor. Amén. Entonces yo simplemente le digo, Señor, yo necesito que vos me asistas en todas estas áreas. Yo te necesito. Y el Señor comienza a actuar en mi vida y a mostrarme qué cambios debo hacer. Y hacer transformaciones en mi vida que son eternas, son duraderas. Las transformaciones que hago yo probablemente no lleguen muy lejos, queridos hermanos, porque las hago en mis fuerzas. Pero cuando el Espíritu Santo hace una obra en el creyente, es eterna. Amén. Para toda la vida, para esta vida y para la venidera. Qué maravilloso que es. Porque esa es la transformación que necesitamos. Por eso las personas no llegan al reino de los cielos y no entran al reino de los cielos por sus obras, sino por la transformación que el Señor hace en esas personas. Entonces allí le contesta, en primer lugar, lo que tenían que haber preguntado los discípulos. Le dice, si no entran al reino de los cielos, tampoco podrán ser los mayores en el reino de los cielos. Amén. Entonces Jesús le reformula la pregunta. Le dice, entren al reino de los cielos. Si no son transformados, no entran al reino de los cielos. Y una vez que entraron al reino de los cielos, ahí sí deben preocuparse de quién es el mayor. Pero deben preocuparse de cómo van a ser los mayores. Porque los mayores no van a ser como ustedes piensan que tiene que ser. Los mayores serán como yo digo que tiene que ser. Así dice el Señor. ¿Amén? Amén. Algunos dicen, yo creo a Dios a mi manera. Tenés un problema porque no tenés que creer a la manera de Dios. A tu manera tenés que creer a la manera de Dios. ¿Cómo te dice Dios que tenés que creer? ¿Cómo te dice Dios que tenés que creer? Por fe, por la gracia. Y ni siquiera la fe es nuestra, porque la fe es un don de Dios. Entonces la persona nunca llegará al reino de los cielos, nunca entrará al reino de los cielos por sus obras. Si Dios no le alcanza la fe, esa persona no entra al reino de los cielos. ¿Amén? Entonces no debemos desesperarnos si la persona entra o no entra al reino de los cielos. Porque si Dios no la salva, nosotros no la podemos salvar. Nosotros debemos predicar el Evangelio, presentar al Señor, y el Señor hace su obra con las personas cuando Él quiere, como quiere y si quiere. ¿Amén? Amén. ¿Cuál es nuestra tarea? ¿Qué fue lo que el Señor dijo? Id y hacer discípulos, o id y discipulad. Pero no nos dijo conviértanla. No, porque eso lo hace el Espíritu Santo, no lo hacemos nosotros. Amén. Nosotros debemos anunciar el Evangelio, predicar el Evangelio, enseñar la palabra, y la gente se convertirá al Señor si es transformada por la gracia del Señor. ¿Amén? Entonces le dice, después de contestar, dice, por tanto, cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Le quiero mostrar una cosa. De ningún modo dice entraréis en el reino de los cielos. Creer y humillarse delante de Dios abre la puerta a la vida eterna. La humillación hace grandes a los pequeños. Vean ustedes en el verso 4. ¿Qué dice el verso 4? Por tanto, cualquiera que se humilla como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. El que se humilla, dice la Biblia, será exaltado. El que se humilla será levantado. El que se humilla será el mayor. Amén. El orgullo hace que pensemos que porque estoy por encima de los demás soy mayor. ¡Ah, qué gran error! ¿Y qué pensamiento diabólico? Que por pensar que estoy por encima de los demás soy mayor. No, Señor. Por estar por encima de los demás no soy mayor.
el que sirve a los demás, ese es el mayor. Amén. El que está dispuesto muchas veces a perdonar, ese es el mayor que al otro. Amén. El mayor no es el que recibe, sino el que da. El mayor no es el más grande, sino el que se humilla. El mayor es el que no es el que se impone, sino el que hace y enseña. Por tanto, cualquiera que se humilla como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Bien, después de contestar corrigiendo a los discípulos, mostrando lo que es ser primero, ahora contesta la pregunta que le hicieron ellos. Humildad no es ser pobre, sino reconocer la necesidad. Cuando nosotros llamamos a los pobres humildes, estamos cerrando. Los pobres son pobres, no humildes, porque he visto muchos pobres con un orgullo que les sobrepasa la cabeza. Y he visto muchos ricos con una humildad impresionante que me han dado lecciones. Así que ser pobre no es ser humilde. No, señor. Erradiquemos ese pensamiento. El ser pobre es pobre. Y aparte ustedes saben que la pobreza y la miseria es causa del pecado. Cuando Dios nos rescata, cuando el Señor nos rescata, cuando el Señor nos redime y nos trae a la salvación y nacemos de nuevo, nosotros dejamos de ser pobres y miserables. Nosotros pasamos a tener quizás una cierta escasez, seremos escasos, pero somos riquísimos en el Espíritu. En nuestras vidas somos riquísimos, por más que externamente parece que no tuviéramos nada. Tenemos todo. Tenemos todo. Cuando tenemos al Señor en nuestra vida, tenemos todo. Podés no tener un centavo en el bolsillo, pero eso no te hace pobre ni te hace miserable. Eso te hace riquísimo, aun cuando no tengas dinero en el bolsillo. Amén. Humildad no es ser pobre, sino reconocer la necesidad. ¿Y cuál es la necesidad? Y aquí quiero entrar en otro detalle que me encanta. Ser pobre, ser humilde no es ser pobre, sino ser humilde es reconocer la necesidad de unción. ¿Y qué es la unción? Como lo hemos hablado muchas veces, ¿qué es la unción? Es la necesidad de capacitación, de habilitación y de asistencia del Espíritu Santo para hacer la tarea que Dios me ha mandado a hacer. Entonces una persona que entiende esa necesidad que tiene de que Dios lo capacite, de que Dios lo habilite, de que Dios lo asista para hacer la tarea que tiene que hacer, esa persona es humilde. Amén. No es el autosuficiente, el que cree que se las hace todas, el que cree que puede hacerse todo y el que cree que hace todo, ese no es el humilde. El humilde es el que reconoce la necesidad de que Dios lo capacite, lo habilite y lo asista para la tarea que tiene que hacer, sea cual sea la tarea que tenga que hacer. Amén. Eso es humildad. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Es decir, aquellos que reconocen su necesidad de Dios en todas las áreas de su vida, de esos es el reino de los cielos. Amén. Eso es ser humilde, queridos hermanos. Eso es ser humilde. Hay algunos que tienen tanta humildad que es asombrosa. Asombrosa soberbia la que tiene. Dice, soy tan humilde que ya no me cabe más. ¿Cómo dijo alguien? Bueno, lo digamos ahí. Humillarse como niño es reconocer que sin papá no somos ni tenemos nada. Humillarse como niño, ¿qué significa, queridos hermanos? Que sin papá Dios no somos ni tenemos nada. Eso es ser humilde. Yo pregunto en esta mañana, porque Pablo dijo, ¿cómo es que ustedes actúan, diciéndole a una de las iglesias, cómo es que ustedes actúan como si no hubiesen recibido nada, como si lo que ustedes tienen es de ustedes? ¿Por qué actúan así?
si todo lo hemos recibido de Dios? A ver, pregunto en esta mañana, ¿tienen idea de que todo lo hemos recibido de Dios? Amén. Ayer les enseñaba a los chicos a la tarde, hasta tu respiración viene de Dios. Si por un momento Dios te quitara el oxígeno, vos te morís. Entonces nosotros tenemos que dar gracias a Dios hasta por el aire que respiramos. Y gracias a Dios que en esta parte del mundo tenemos un aire no contaminado todavía. Más gracias a Dios todavía. Porque tenemos un precioso oxígeno para respirar. Yo les hacía una prueba a los chicos, tápense la boca y la nariz. Por un ratito, a ver qué hacen. Y algunos se ponían violetas. Entonces, ahora destapen, digo, se me pone alguno. Ahora destapen la nariz. Le digo, ¿qué pasa cuando se tapan la nariz y la boca? ¡Nos morimos! Bueno, si Dios te quitara el oxígeno, sería como si tuvieras la boca y la nariz tapada. Entonces, ese oxígeno que vos estás respirando, Dios te lo está dando para que vivas. Amén. Entonces, ¿cómo puede ser que creamos muchas veces que lo que tenemos es nuestro? Y nos aferramos a las cosas como si fueran nuestras. Nada es nuestro. La persona humilde es la que sabe que todo le es dado por papá. Un niño, cuando Jesús llama al niño, lo pone en medio, lo pone por ejemplo, le está mostrando que como hijo, como niño, tiene que saber que todo lo que tiene se lo da papá y mamá. Nada es de él. Entonces un nuevo creyente o un creyente que entiende y toma el reino de los cielos como un niño, es porque entiende que nada es de él. Ese es el creyente que ha madurado y que realmente está caminando en humildad. Que es como niño, que toma el reino de los cielos como un niño. ¿Amén? Amén. Es más grande el que se humilla y perdona la ofensa que el ofensor. ¿Cómo nos cuesta perdonar? ¿Cómo nos cuesta perdonar a los que nos ofenden? ¿Cómo nos cuesta? Pero cuando entendemos que el más grande es el que perdonó la ofensa que el que ofendió, entonces ya entendemos que detrás del perdón viene una recompensa. Amén. Amén. Cuando nos ofenden, queridos hermanos, y esto para que sea una iglesia de perdón, una iglesia perdonadora. A veces acusamos a las personas o levantamos nuestro dedo contra las personas o hacemos sentir mal a las personas simplemente porque nos ofenden. Y a veces ni siquiera la persona se dio cuenta que nos ofendió. Hay oportunidades en que sí la persona lo hizo a propósito, pero hay veces que la persona ni se dio cuenta que nos ofendió. Y nosotros estamos enojados con la persona. Queridos hermanos, entendamos esto. Es más grande el que perdona la ofensa que el que ofendió. Siempre. Dios, al que se humilla, lo exalta. Por eso es difícil perdonar, es difícil ir y pedir perdón, es difícil. Pero nunca olvidemos que Dios va a recompensar a la persona que arregla los problemas y que trae solución a los problemas. Amén. Por eso les digo, queridos hermanos, Dios nos llamó a nosotros a solucionar los problemas, no a traer más problemas. Dios nos llamó a nosotros a ser solucionadores de problemas, no a traer más problemas. Por eso, queridos hermanos, en esta semana seguramente Dios va a probar esto que has escuchado. En esta semana Dios lo va a probar, lo que has escuchado. Se van a acordar de mí, espero que se acuerden bien. Esta semana Dios te va a probar para ver si entendiste lo que escuchaste esta mañana. Pero recuerda que cuando llegue ese momento, sos más grande vos si aprendiste a perdonar. Amén. Entonces, ¿sabes cuándo tenés que perdonar? Ni bien te levantás. Cada día. Orás perdonando a tus próximos ofensores. Entonces vos ya, cuando el ofensor te ofendió, vos ya lo perdonaste. ¿Cuándo lo perdonaste? A la mañana cuando me levantaste.
Si tu corazón no está dispuesto a perdonar, en ningún horario del día lo vas a perdonar. Pero cuando tu corazón está dispuesto a perdonar, ya cuando te levantaste perdonaste al ofensor que te ofendió a la tarde. Amén. Ya te adelantaste. Porque somos una iglesia profética. Amén. Somos una iglesia profética. Estamos mirando hacia adelante. Estamos viendo los acontecimientos antes que sucedan. Nos estamos preparando para los acontecimientos antes que sucedan. Aunque muchas cosas nos van a agarrar de sorpresa, nos van a agarrar desprevenidos, pero estamos siendo preparados para esperar esas cosas. Amén. Las buenas y las malas también. Amén. Verso 5. Cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, dice el Señor. Cualquiera que reciba a un niño como este, a mí me recibe. Por eso Jesús está hablando de los niños, pero está hablando de aquellos que son nuevos creyentes o que toman el reino de los cielos como un niño. Entonces, cuando nosotros recibimos a alguien que ha creído en el Señor Jesús, que cree en el Señor Jesús, nosotros lo recibimos, y cuando nosotros lo recibimos, estamos recibiendo a Jesús. ¿Amén? Nosotros estamos recibiendo a Jesús. Ahora bien, la lección 4 que quiero mostrarles es la última. El contraste entre recibir a los niños y a los que son como ellos y hacerlos tropezar, como dice en el verso 6. Dice la Biblia, por favor, den lugar a Guillermina. Vean ustedes, si ustedes observan el verso 5 y el verso 6, hay un tremendo contraste. Vean ustedes. Dice el verso 5, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, vean ustedes el contraste que nos está presentando el Señor. Y vean ustedes la gravedad que tiene el hacer tropezar a los niños o hacer tropezar a aquellos que han tomado el reino de los cielos como niños. Vean la gravedad que tiene. Vean ustedes la indignación con la que el Señor habla. ¿Se acuerdan ustedes cuando venía gente y le presentaba a los niños y los discípulos los corrían? Les decían no molesten al maestro. ¿Qué sucedió en el interior de Jesús? Se indignó, ¿se acuerdan? ¿Cómo se indignó? Dicen, dejen a los niños venir a mí. No se lo impidan. No sean tropiezo a esos niños. No los hagan tropezar, ellos están creyendo, están acercándose a mí y ustedes los están corriendo. Cuidado con aquellos que hacen tropezar a los niños, con aquellos que frenan a los niños para que no vengan al Señor. Cuidado con aquellos que frenan a los creyentes o a las personas para que no vengan al Señor. ¿Qué hacen? Jesús hizo una advertencia a los religiosos de aquel día. Les dijo, ustedes no entran al reino de los cielos, pero cuando viene alguien, ustedes lo hacen tropezar de tal manera que no entran ustedes y no dejan entrar a la gente al reino de los cielos. ¡Wow! No puede ser esto. No puede ser esto. Nosotros somos canales por medio de los cuales la gente tiene que venir al Señor. Si Jesús dice, si el que recibe a uno de estos pequeños, a mí me recibe, entonces nosotros debemos ser canales porque hay recompensa para nosotros cuando allanamos los caminos para que la gente llegue al Señor. Ahora, muchas veces nuestras actitudes están haciendo que la gente tropiece. La palabra tropiezo es la palabra escandalizo, de donde nosotros tomamos la palabra escándalo. Dijo Jesús, bienaventurado aquel que no se escandalice de mí, es decir, que no tropiece en mí. Bienaventurado. La Reina Valera traduce tropiezo, pero la Biblia textual traduce escandalizo.
que no se escandalice de mí. ¿Por qué? Hay gente sí que tropieza en el Señor y no quiere saber nada con el Señor. Pero una cosa es que la persona sea bienaventurada porque no encuentra tropiezo en el Señor, porque el Señor no hace tropezar a nadie, pero la persona tropieza porque no quiere acercarse al Señor, porque se escandaliza. Se escandaliza del Evangelio, se escandaliza del cristianismo. Cuidado, bienaventurado el que no haya escándalo en el Evangelio, que no haya escándalo, que no se escandaliza de ser cristiano. Bienaventurado. Bienaventurado el que con cierta satisfacción dice yo soy cristiano. Amén. Y la gente dice yo quiero ser como ese. Amén. Que no se escandaliza. Escuchen por favor, y ya estoy terminando. Pero es importantísimo que entendamos esto, porque hay una gravedad muy profunda en esto, cosa que la gente no se lo va a decir, que ciertas iglesias no se lo va a decir. Pero me es necesario a mí decírselo. Aquí Jesús muestra que el mayor en el reino de los cielos es el que facilita, allana y despeja el camino a los que creen en Jesús, sean niños o sean nuevos creyentes. ¿Quién es el mayor entonces? ¿Quién es el mayor? El que despeja el camino a la gente, el que le allana el camino a la gente, el que abre el camino a la gente para que llegue al Señor. ¿Amén? Amén. Entonces mi corazón tiene que prepararse para que la gente llegue al Señor. Tengo que ser un canal de bendición para la gente. Tengo que ser un camino abierto para la gente. Dice, pero cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. Como les decía recién, la palabra tropiezo, del griego escandalizo, originalmente, ¿saben a qué se le llamaba esto escandalizo? A un palo curvo que se tomaba y se le ponía una soga y una carnada. Y debajo de esa carnada se hacía un pozo grande en la tierra. Entonces el animal venía para agarrar la carnada, pero no se apercibía de que había un pozo. Cuando trataba de agarrar la carnada caía al pozo y era cazado. A eso se le llamaba escandalizo, ese palo curvo con una carnada. A eso se le llamaba escandalizo. ¿Saben qué es lo que está diciendo originalmente? Que aquel que hace tropezar a la gente es la carnada que Satanás usa para que no entre el reino de los cielos. Entonces tenemos un liderazgo en ciertas partes que hace tropezar a la gente y que desvía a la gente verdaderamente de la comunión con Dios. El liderazgo y nosotros, obreros del Señor, debemos ser ministros que canalizan a la gente para llevarla a los pies del Señor. No debemos ser el escándalo. Bienaventurados son los que no se escandalizan del Señor. Amén. Amén. Felices aquellos que no se escandalizan de los cristianos. Felices los que no se escandalizan de ser cristianos. Amén. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Que podemos llegar a ser estorbo a los que creen, sean niños o sean nuevos creyentes. ¿Cuál es no solo la advertencia, sino la sentencia, queridos hermanos, y con esto quiero terminar? La sentencia que Jesús dice, mejor le sería que le colgaran, no que se la cuelgue a sí mismo, que le colgaran al cuello una piedra de molino de asno y lo hundieran en el profundo de la mar. ¿Saben lo que era una piedra de molino de asno? Era una piedra de 3 metros, o 2 metros, o 4 metros, que redonda, que el asno daba vueltas así, y con eso iba moliendo el trigo o las aceitunas. Esa piedra iba moliendo, como no sé si alguien conoció en el campo los malacates, aquellas grandes maquinarias, o que sacaban agua o molían piedra, o molían semillas. ¿Se imaginan ustedes con una piedra de esa colgada del cuello hasta lo profundo del mar? Que alguien
dice, si alguien hace tropezar a uno de estos mis pequeños, le conviene más que, que le cuelguen una piedra de esa al cuello y lo echen a lo profundo del mar, que encontrarse conmigo cara a cara en el día del juicio. ¿Ah? Bien, vean ustedes la importancia que tiene nuestra conducta, nuestro comportamiento. ¿Podemos ser tropiezo a la gente? Sí, podemos ser tropiezo. ¿Debemos ser tropiezo a la gente? No debemos ser tropiezo a la gente. Dice, ¿se acuerdan ustedes un ejemplo o un cuadro de esto? ¿Se acuerdan? Capaz que lo han visto en películas, porque no creo que en los años 30, en los años 40 muchos de ustedes hayan vivido, o por lo menos que recuerden esto. Pero ¿recuerdan ustedes a la mafia en Estados Unidos, mayormente en Estados Unidos, a la mafia? ¿Qué hacía la mafia con alguien que o tomaba lo que no era suyo, era de la mafia, o hacía tropezar a la gente tomando lo que no le correspondía, o era alguien que vendía a los mafiosos ¿cómo se le llama? Un delator. ¿Saben qué hacía la mafia? Los metían los pies en bloques de cemento, ¿sí? Metían en un molde, metían los pies en un molde y le echaban cemento y esperaban a que se secaran. Vivo, ¿eh? Después, ¿qué hacían? Iban al mar y los tiraban al fondo. ¿Saben qué? Cuando el capo mafia venía y le decía, ¿se acuerdan? Que le daba un beso y decía, muchachos, ya pueden llevarlo a dar un paseo. Ese paseo era al fondo del mar. Venía el capo mafia, le daba un beso y decía, muchachos, ya pueden llevarlo a dar un paseo. Ese paseo era para nunca más volver. Bueno, imagínense esto. Esto era el método que usaban los capos mafia acá. Le dice Jesús, mejor que le cuelguen una piedra al cuello antes de hacer tropezar a uno de estos pequeños. Por eso yo tiemblo cuando la gente le dice a los hijos para ponerlos en penitencia, no, hoy vos no vas a la iglesia. Perdón. Sacale cualquier cosa, pero no el que venga a la iglesia. O decirle al nuevo creyente, yo voy a la iglesia, después hago lo que quiero. Y el nuevo creyente tropieza en eso. Wow. El nuevo creyente tropieza en eso. Dice, hago lo mismo. Total, si él, con los años que tiene, hace eso, yo voy a hacer lo mismo. Cuidado. Mejor que te cuelguen una piedra de asno al cuello y te tiren al profundo del mar, que encontrarte conmigo cara a cara, dice el Señor, el día del juicio. En el día que te toque estar cara a cara conmigo, y yo te muestre a cuántos hiciste tropezar en tu camino. ¿Cuántos niños se quedaron sin mí porque vos los hiciste tropezar? ¿Cuánta gente que estaba a punto de creer y vos los hiciste tropezar? Vos fuiste la carnada que el diablo usó para que esa persona no llegara al Señor. No quiero estar cerca de los zapatos de esa persona, ¿eh? Pero miren, queridos hermanos, mejor les sería, es decir, lo pasaría mejor si hicieran esto. Pero quiero concluir con esto. Para ser el más grande en el reino de los cielos, hay que humillarse y despejar el camino a los que son niños en la fe. Queridos hermanos, cuando recibimos a un niño, recibimos a un nuevo creyente, estamos recibiendo al Señor. Cuando alguien entra por esa puerta como hace un momento y nosotros lo recibimos con todo el amor con el que podemos recibir, estamos recibiendo al Señor. Porque sin duda el Señor envió a esa persona. Amén. Por eso les digo, queridos hermanos, amor, gozo y paz son 3
frutos o 3 aspectos del fruto de nuestro espíritu renacido por el Espíritu Santo. Tiene que haber amor, gozo y paz en cada creyente, porque ese amor, gozo y paz se refleja en todos los demás aspectos del fruto. Benignidad, bondad. Así que, queridos hermanos, en esta mañana Dios nos ha dado 4 lecciones para poner en práctica. Ama a la gente, acércate al Señor para escucharlo, y cuando seas reprendido por el Señor, no te enojes. Cuando seas reprendido por el Señor, no te enojes, porque quiere corregir tus caminos. Así que tengamos en cuenta estas lecciones. Cuando recibas a alguien que está allí a un pasito de creer al Señor, acordate que el Señor lo está enviando, y junto con esa persona el Señor está viniendo. No perdamos de vista, por favor, lo que somos, iglesia del Señor, cuerpo del Señor. No lo perdamos de vista, porque eso nos mantendrá vivos y siendo desafiados constantemente por la presencia de Dios. Amá 3 cosas. Amá 3 cosas. Su presencia, su palabra y su persona. Amén. Y todo de ahí para abajo, todo lo demás te va a salir bien. Aun cuando parezca que te está saliendo mal. Amén. Porque cuando parezca que te están saliendo mal las cosas, es Dios que está trabajando en tu ser. Amén. Pónganse de pie, por favor.